primero lo que tenemos que destacar es que la ministra es una ministra honesta. Y después si ha cambiado uno, dos, o ayer en un programa dijeron que eran varios funcionarios, 14, 15 funcionarios que había cambiado, debe ser porque la ministra primero tiene una responsabilidad y no le debe estar gustando cómo conducen a aquellos funcionarios que ponen distintas áreas y tienen que cumplir con las órdenes que le da la ministra. Así que bueno, desde ese punto me parece que el presidente sostiene a la ministra, primero porque es una ministra honesta. Y desde la honestidad me parece que también tenemos que reconocer que estamos frente a una situación que no es una situación buena, es una situación complicada, es una situación donde hoy vimos el informe de la UCA, donde ha llegado a un 55,5 en los niveles de pobreza, y lo que seguramente no podemos echarle la culpa en 6 meses de gobierno que hemos llegado al 55. Creo que me parece que donde vos tenés 25 millones de argentinos que la están pasando muy mal, me parece que lo que no podemos hacer es empezar a hacer leña del árbol caído, que somos nosotros los responsables del 55% del nivel de la pobreza, con un 8% de indigencia. Creo que en 6 meses no pudimos lograr semejante barbarie. Sí, el informe corresponde al primer trimestre, por lo que tengo entendido. Claro. Lo interrumpo para dejar claro los números. La indigencia pasó del 9,6% al 17,5%. Nos hacemos responsables de estos 6 meses, seguramente, que quizás haber puesto los ojos permanentemente en la baja de la inflación, sí, que es uno de los motivos que tenía la Argentina, que la pobreza va creciendo cuando vos tenés altos niveles de inflación. Imagínate si hubiésemos entrado en el mes de diciembre en una hiperinflación. Hoy seguramente superaríamos el doble del nivel de indigencia y de pobreza. Sí, así que bueno, el esfuerzo del gobierno está en haber atacado toda la problemática desde un principio donde se inició eso. Que tenemos que corregir seguramente, que se hacen cosas quizás que nos equivocamos seguramente, por eso lo corregimos, por eso la ministra corrió a uno o dos o los funcionarios que fueron que no le dan no le han dado en la tecla. Por ejemplo, haber corregido los establecimientos donde estaban los alimentos guardados, correr el riesgo, por suerte, creo que hay una auditoría que me parece que se está haciendo, que no hay alimentos vencidos, sino a punto de vencer. Entonces, de lo inmediato se corrigió ese tema y se hizo un proceso donde hay... Pero da la sensación, Sago, no sé si usted sí, está siguiendo ese tema, pero da la sensación que quizás se desconocía qué es lo que había bien. Porque en un primer momento sale Adorno a decir, señores, esos alimentos son para emergencias, en realidad no son para emergencias, no están vencidos, están vencidos, no están vencidos, están a punto de vencer. No sé, a mí me da como una improvisación constante. No, mira, primero, cuando se hacen las compras con un sentido, y seguramente que el sentido creo que lo sabemos todos los argentinos, que es por un tema de emergencia, estaban guardados para emergencias. Eso por un lado. Pero las hubo y no se repartieron tampoco. No se compran alimentos para decir, che, vamos a comprar alimentos porque me parece que va a haber... Bueno, se compran porque siempre todos los estados tienen guardado un sistema de emergencia, que seguramente nosotros tenemos que cambiar la forma de compra y distribución de alimentos y no solo alimentos. Sería el plan de Sturzenegger. En los depósitos ves colchones. Los colchones no es para los alimentos, los colchones para qué son, para las emergencias, cuando hay inundaciones, cuando hay catástrofes. Pero y otras cosas. ¿Se repartieron cuando las hubo, las emergencias? Porque en los últimos 4 meses tuvimos. Por eso, no, seguramente. Esas son las emergencias. Cuando se hablan de las emergencias, quizás se le decía a las emergencias a una catástrofe, a una inundación. Por eso hay colchones. Por eso hay colchones, frazadas. Es decir, las colchones y las frazadas no se comen. Pues no llegaron a Concordia y a lugares así, ¿o sí? Justo se corta la comunicación con el diputado nacional Oscar Sago. No sé si ahí me está escuchando mejor. Ya vamos a estar hablando con Oscar Sago nuevamente para tratar de entender qué es lo que
¿Qué es lo que pasa, ¿no? Con el ministerio? Hoy dice Carlos Pañi de decapitar humanos, así se llama al ministerio de Sandra Petovelo, y un presidente de la Nación que dice salgan a respaldar de alguna manera a Sandra Petovelo. Empiezan a salir los camiones del Ejército Nacional con los alimentos y allí está, se quedó sin retorno Selmira Polaco. Dicen que va a llevar 2 meses el traslado que van a hacer no solamente con camiones, sino también de forma aérea, hablando de los alimentos que se van a repartir, bien lo contaba vos, Mumi, que tienen que ver con la fecha más próxima de vencimiento, hay alimentos que no. Claro. Lo que se va a repartir en estos 2 meses, creen que la logística va a llevar un poquito más de 2 meses, manos del Ejército y Fundación CONIN, obviamente. Va a requerir operatividad, ¿no? Y el Ejército ya lo había hecho en pandemia de otra forma, pero ya tuvo colaboración, tiene una buena logística el Ejército argentino, sabe participar muy bien de este tipo de asuntos. No, y la importancia también es que el Gobierno Nacional lo que busca es evitar grandes gastos, ¿no? Para explicarlo de alguna manera. Y el Ejército Nacional no generaría un gasto en el reparto de alimentos. No, pero además ustedes recuerden que en pandemia el Ejército cumplió un rol fundamental en el reparto de alimentos en los barrios más carenciados, en los asentamientos. ¿Es para comedores o es para particulares estos alimentos? ¿Cómo se entregan? ¿A través de comedores o es directamente a personas que necesitan? A través de la Fundación CONIN son 64 los centros de distribución y a través de estos centros de distribución de la Fundación CONIN, que ya los tiene armados, el Gobierno Nacional empieza a utilizarlo para cubrir, ¿no?, de alguna manera a lo largo y a lo ancho del país. Ya nos está escuchando nuevamente el diputado Oscar Sago. Hola. Ahí nos escucha un poco mejor. Sí, los escuchaba bien. Comentaba yo antes, diputado, hoy en La Nación, y hay una nota de Oscar Pañi, de Carlos Pañi, digo bien, sí, que el ministerio sería el ministerio de decapitar humanos. Sí. No sé si nos... ¿Cómo? El ministerio sería el ministerio de decapitar humanos. No, bueno, no, son palabras que que la verdad que no las comparto. No comparto algunas palabras, algunos dichos que se hacen con temas tan importantes y temas tan delicados como estamos viviendo el día de hoy. Y como yo le estaba diciendo antes, que así como tomamos la decisión de cambiar el sistema de repartición de la tarjeta alimentaria, que la manejaban las organizaciones que verdaderamente no cumplían la función como la tenían que haber cumplido y hoy los están buscando, buscaremos un método donde aquellos comedores y organizaciones que dan de alimentar a la sociedad también le llegue a ellos. Entonces seguramente vamos a trabajar en todo en lo inmediato para cambiar el sistema de compras y que verdaderamente las compras las pueden hacer con un sistema de tarjeta. Eso es lo que yo estuve escuchando de algunos funcionarios que iban a... ¿Es un plan de Sturzenegger? ¿Es el pedido del presidente a Sturzenegger? Yo creo que parte del equipo de Sturzenegger también va a trabajar, seguramente va a estar a cargo de Capital Humano a través de la ministra dichas compras, porque seguramente también va a ser a través con la responsabilidad del Ministerio de Capital Humano. Así que bueno, seguramente vamos a cambiar el sistema y va a haber otro sistema que sea mucho más flexible y que el control lo tenga directamente toda aquella organización que tenga los comedores que fueran responsables, que seguramente son responsables, y no los truchos verdaderamente que hemos hecho. Se están haciendo una auditoría y hemos encontrado más de 2.000 comedores truchos. Oscar, yo escuché que usted hablaba de la transparencia de la ministra, que está enfrentando, obviamente está enfrentando... De la honestidad de la ministra. Sí, sí. De la honestidad. Sí, sí. Las transparencias, a veces, las transparencias con algunos funcionarios o con otros, verdaderamente... ¿No ve transparencia entonces? ¿Sí ve honestidad? No, yo veo que la ministra es muy honesta, que tiene transparencia, pero... Ah, bueno, entonces no estaba equivocado yo. Transparencia, sí. Si vos encontrás errores, sí, y encontrás que hay muchas cosas que no son transparentes, tampoco es decir, vos estás a cargo de un ministerio, tenés la responsabilidad de corregir esos errores. Sí, sí, por supuesto. Y la ministra la está corrigiendo. Oscar... Bueno, y en la corrección seguramente sí, de algún que otro funcionario no ha cumplido como corresponde su función de funcionario.